Esperamos un minuto y empezamos. No sé, está faltando gente. Bueno, vamos a ir empezando. Hoy vamos a, les voy a contar un poco las consignas del parcial. Las consignas están subidas como, yo las voy a volver a subir igual para que les quede a todos, son las mismas que el segundo B, que subí la semana pasada. Yo puse segundo B porque no quería confundir con fechas de entrega, pero ustedes tienen que entregar el próximo lunes. Sería el lunes 24, no, 25. Entonces, fecha de entrega sí o sí, lunes 25 de octubre. Esto no se puede modificar porque estamos con los tiempos más que justos. Profe, perdón, ¿hay algún tope de horario el lunes que viene o puede ser dentro de las 24 horas? Dentro de las 24 horas. Ok. De hecho, mi idea es que empiecen hoy, o sea, una vez que yo les cuente qué quiero de cada, o qué espero de cada respuesta, en el rato que quede, que ustedes comiencen con el parcial, porque justamente es, digamos, una semana, ¿no? Entonces, lunes entrega. Yo les voy a estar dando las notas entre martes y miércoles, porque el lunes siguiente, que es, creo que es 1 de noviembre, es el coloquio que, digamos, lo va a hacer la gente que esté en condición de promocionar. ¿Quiénes están en condiciones de promocionar? Aquellos que tengan 8 y 8 en los parciales. Yo lo que recomiendo siempre es que al coloquio vengan todos, en la medida de lo posible, porque si bien en esa presentación van a hablar los que tienen que promocionar, es un buen ejercicio para ver en qué consiste un examen oral. Entonces, los que vayan a final pueden ahí tener digamos, una idea de cómo va a ser, o cómo es un examen oral que va a ser de las mismas características que el coloquio, pero nada más que va a haber un tribunal. Esto quiere decir va a haber 2 profes más viendo el examen. El coloquio se va a organizar de la siguiente manera. Los que tengan que hacer el coloquio van a tener que elegir uno de los 2 trabajos del año, que fueron como parcial, y presentarlo de manera oral en no más de 10 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes tienen que, imagínense, agarran el primer trabajo, lo tienen que presentar. Entonces no es que tienen que decir, bueno, la pregunta 1 contesté tal cosa, la pregunta 2, sino que tienen que armar una exposición con ese material del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eligen el trabajo 1, pueden pensar, no sé, los orígenes de la sociología y los clásicos, ¿no? Y a partir de ese eje, ubicar todo el contenido que ustedes ya produjeron, digamos, cuando contestaron los trabajos, y organizar la exposición, que sí o sí tiene que ser de 10 minutos, no más. Mi idea es hacer el coloquio presencial. Esto creo que no va a haber problemas, pero yo tengo que pedir, creo que se pide así, hay que avisar al instituto con tiempo. Y también porque yo no sé si ustedes ese día no van a cursar la materia antes que la mía virtual, entonces, digamos, también acomodarnos a lo que ustedes necesiten, ¿no? Y sea más práctico para todos. Entonces, entrega.
Bueno, el coloquio tiene la idea de ser presencial porque es como si bien es una instancia de evaluación, es un momento también de cierre de la materia, entonces parecía a mí interesante que pueda hacerse de manera presencial. ¿Qué más? Creo que no me estoy olvidando de nada. Entonces, fecha límite y sí o sí de entrega del parcial, lunes 25 de octubre, coloquio 1 de noviembre. Las fechas de final ya están y deben estar en la página del instituto, para los que tengan que hacer final. Entonces, si ustedes van a el posteo que yo hice el 12 de octubre, que dice subo consigna del segundo parcial, abren ahí y son las mismas consignas para ustedes. Y vamos a... ¿pudieron abrirla? ¿Sí? Entonces, Sí, bien, perfecto. Entonces son 8 preguntas, todas se contestan con los materiales que estuvimos trabajando. No es necesario buscar información extra. Con esto quiero decir que todo lo que ustedes tienen es suficiente para responder. El que quiere y tiene tiempo de buscar más información no está mal, pero para que no se mareen, digamos, decirles que todo lo que se pregunta lo estuvimos trabajando y sale del texto y de la clase. Entonces, la pregunta 1 dice, lee el siguiente párrafo y responda, es un párrafo de el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, y pregunta, ¿qué conceptos se desprenden de ese párrafo y cuál es el vínculo que se puede establecer entre esos conceptos? Entonces, ese es el párrafo más importante del prólogo, que nosotros lo leímos y lo trabajamos. De ahí se desprenden 2 conceptos fundamentales. Ustedes tienen que decir cuáles son y tienen que explicar, digamos, cuál es el vínculo que se muestra en ese párrafo de los conceptos. ¿Se entiende? Digamos, les doy una pista, la idea es aquel concepto que hace referencia a la base económica y aquel otro concepto que hace referencia a los elementos que están por sobre la base económica, que es la cultura, la política, el Estado. Marx le asigna 2 palabras o 2 conceptos puntuales y ustedes tienen que decir cuáles son y cuál es el vínculo que Marx propone de estos 2 conceptos. Bien, esto es muy importante y es que ustedes tienen que responder a partir de lo que el párrafo sugiere. Por eso es un párrafo extraído de un material que ustedes tenían que leer, ¿no? Entonces, esa pregunta se responde haciendo referencia al párrafo citado, ¿sí? Y después, ¿cuál es la vinculación de los conceptos que propone Marx? Después, como segunda pregunta tenemos, ¿qué postularía Gramsci en relación al párrafo anteriormente citado? Esta pregunta es, o refiere a cómo relee Gramsci a Marx. Es decir, esta es la primera parte de lo que vimos de Gramsci. ¿Cuál sería la propuesta de Gramsci en torno a la división base económica y, digamos, lo superestructural? ¿Y cuál es la lectura que hace Gramsci de esa división, ¿no? Y fundamental. Siempre recuerden que acá, si bien pregunta qué postularía Gramsci en relación al párrafo anteriormente citado, es decir, si estaría de acuerdo, si no, si modificaría Gramsci la relación de los conceptos, tienen que decir por qué, ¿no? Bien, pregunta 3. ¿Cómo caracteriza Gramsci la hegemonía y cuál es su lugar de existencia? ¿Cómo responderían a esta pregunta? ¿Qué les parece?
Y la definición de Gramsci de la hegemonía y cuál es su lugar, eso que hablaba de la sociedad civil, puede ser. Exacto, exactamente. Es decir, justamente cómo, digamos, cómo define Gramsci el concepto de hegemonía, que eso también aparece en los textos. En uno de los textos hay un punto que se llama hegemonía, o sea que ahí está explicado puntualmente, y como dice Pilar, eh, cuando dice cuál es su lugar de existencia, podemos pensar, digamos, qué papel tiene la sociedad civil y la sociedad política en la construcción de esa hegemonía, ¿sí? Entonces, en esa respuesta tengo que responder qué es la hegemonía y en dónde reside o en dónde radica la hegemonía y la posibilidad también de una consideración del poder que supere la mera coerción, ¿no? ¿Se acuerdan que Gramsci tenía la intención de pensar el poder a partir de la coerción y el consenso, ¿no? Entonces, esa pregunta apunta directamente al concepto de eh, hegemonía como forma de pensar o de proponer una nueva concepción de poder y pensar en qué lugar reside o en dónde reside esa hegemonía, ¿sí? Eh, bien, la pregunta 4 dice, ¿mediante qué concepto considera que Gramsci plantea el cambio social? Esta es también una pregunta que apunta a continuar reflexionando en torno al cambio que hace Gramsci respecto de Marx, y ahí tienen que pensar eh, cómo o cuál es el concepto, digamos, y cuál es el procedimiento que utiliza Gramsci para explicar el cambio social. Les doy una pista y el concepto que está relacionado al cambio social, ustedes lo tendrán que explicar en el trabajo, es el concepto de crisis orgánica. Entonces, para poder pensar el cambio social, Gramsci propone el concepto de crisis orgánica. A ustedes les tocará explicar, ¿no? En qué consiste y por qué podemos pensar que esa crisis eh, llevaría al cambio, ¿no? Que es la gran pregunta de Gramsci. Entonces, hasta acá tenemos pregunta de Marx, que hace referencia a los dos conceptos y cómo se vincula. Pregunta de Gramsci en relación a la mirada que Gramsci tiene de Marx, el concepto de hegemonía y cómo explica Gramsci el cambio social. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿No? No, profe. Entonces, pregunta 5. ¿En qué consistió la sociología figurativa propuesta por Norbert Elias? ¿Por qué esta teoría se puede considerar una propuesta superadora de los clásicos de la sociología? Entonces, esta pregunta apunta a pensar y a reflexionar en torno a la propuesta que hace Elías de esta relectura de los clásicos en relación a pensarlos y a ubicarlos, digamos, dentro de una perspectiva que englobe o que los englobe a los clásicos y a qué hará referencia esta idea de sociología figurativa. ¿Qué les parece? Es el concepto que planteaba Norbert Elias, profe, que charlamos la otra vez en la clase y respondimos las preguntas y todo. Exacto. Bueno, eso es también importante lo que dice Francisco, porque estas preguntas están sacadas de preguntas que ustedes ya han hecho, digamos. Obviamente que acá se pide una construcción mucho más organizada, porque es un trabajo parcial, pero como dice Francisco, esta pregunta forma parte de una de las preguntas que ustedes ya realizaron. La idea de sociología figurativa apunta a la nueva perspectiva que Elías propone en torno a la relación sociedad-historia o sociología de historia, y esta percepción
que quiere proponer Elías de una visión transdisciplinar, ¿no? Él la llama sociología figurativa. Entonces podemos decir que la sociología figurativa es como su mirada o su método para comprender lo social, ¿no? Entonces, en esa pregunta, tengan en cuenta de contestar las dos preguntas. Entonces, ¿qué es la sociología figurativa y por qué la propuesta de Elías se presentaría como una propuesta superadora, ¿no? Bien, pregunta 6. ¿Cómo define Elías al hombre y a la sociedad? Esa pregunta va de la mano, digamos, de la primera, pero no es lo mismo. Y acuérdense de esta oración, de esta afirmación que hacía Elías de esta relación que quiere comprender a partir del vínculo individuo y sociedad y de afirmar que hay una sociedad porque hay un tipo de individuo y hay un tipo de individuo porque hay un tipo de sociedad, ¿no? Entonces, básicamente esa pregunta apunta a responder esto, ¿no? Esta relación tan íntima, digamos, entre lo social y lo individual, ¿sí? Entonces, las preguntas de Elías refieren a su perspectiva metodológica, que es la sociología figurativa, y al vínculo primordial que observa Elías, pero la nueva propuesta que hace el autor en torno a este vínculo, individuo-sociedad. Bien, pregunta 7. Explique cómo se vinculan en el pensamiento de Bourdieu los siguientes conceptos: espacio social, campos, especie de capital y hábitos. Básicamente acá lo que ustedes tienen que hacer es, nosotros fuimos viendo concepto por concepto en la clase y aparece en el texto, y tienen que, digamos, organizar una exposición escrita en torno a la relación entre estos conceptos. Entonces tienen que pensar, bueno, ¿dónde ubico el espacio social? ¿Qué concepto viene luego? ¿Qué vinculación hay entre concepto y concepto? Porque acá lo importante es, no hay que responder, por ejemplo, espacio social, 2 puntos, campus, campo, 2 puntos, habitus, 2 puntos, ¿no? Sino que la explicación de los conceptos tienen que aparecer de manera relacional. Eso es muy importante, porque si los conceptos aparecen así como, digamos, en forma de punteo, no se está respondiendo, ¿sí? Se está haciendo simplemente una lista, digamos, de conceptos, pero donde no aparece una relación. Entonces, uno puede responder perfectamente los conceptos, pero en realidad no responde la pregunta, ¿sí? Y la pregunta 8 refiere a cuál es la nueva perspectiva que aporta la Escuela de Chicago a la mirada sociológica, y básicamente esa pregunta apunta a la mirada, la nueva mirada que propone la Escuela de Chicago en torno a la perspectiva cualitativa, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer hincapié exclusivamente, digamos, en la aparición de lo que considera la Escuela de Chicago como una profundización del método sociológico en torno a la utilización de técnicas o de métodos que tienen que ver con lo cualitativo, ¿sí? Entonces, Profe, sí, ahí iría, no sé, estoy medio perdida, todo lo del pragmatismo, que claro, había dos corrientes. exacto. Pero básicamente ahí tienen que retomar la parte que aparece en el texto de la incursión, digamos, que hace esta perspectiva del método cualitativo que se realiza a partir de observación participante, entrevistas, encuestas, ¿no? O sea, apunta específicamente a ese punto. Pero lo que dice Pilar está bien, nosotros habíamos desagregado con esos elementos.
Está genial. Sí, Entonces, esa última, a lo único que nos referimos es a la cuestión, esta nueva perspectiva metodológica que plantea la Escuela de Chicago. No, no exacto. ampliamos sobre la Escuela de No, Chicago. Genial. no, solamente la nueva perspectiva. Fíjense que la pregunta apunta a eso, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, la nueva perspectiva que aporta la Escuela de Chicago? Entonces, hacer hincapié exclusivamente en eso. ¿Alguna pregunta? Lean bien si quieren las preguntas. Sí, sí podemos hacer un repaso de los apuntes, profe. Sí. Entonces, esperen que voy. Bueno, de Marx teníamos el prólogo y el manifiesto comunista, prólogo, manifiesto comunista y fetichismo de la mercancía. En este caso, se les pide solamente el análisis del prólogo, pero cuando se habla de la relación entre los dos aspectos, se puede hacer referencia a alguno de los dos textos, tanto el fetichismo como el manifiesto comunista. Entonces, eso es lo que respecta a Marx. Gramsci, hay un texto en PDF que se subió el día 21 de agosto, que es el apunte de Gramsci, donde van a sacar todo de ahí. Ustedes vayan diciéndome si van bien con este punto de apuntes. Sí, sí. Después tenemos Elías. ¿El de Gramsci cuál era, profe? El de Gramsci es uno que se subió el 21 de agosto. Está subido Es uno solo nomás. uno solo, exacto. Y de hecho ahí está la pregunta que hicimos, es la misma que se pregunta en el parcial. Y después tenemos a Elías, esperen que llego. De Elías tenemos la ficha de cátedra, tenemos una guía de lectura y tenemos dos textos de PDF, en PDF. La guía de lectura, bueno, era para que ustedes estén orientados, pero de los tres textos van a sacar las respuestas de las preguntas. No es que hay un texto más importante que otros, en este caso, sino que los tres son importantes y ustedes tendrán que, digamos, decidir de dónde sacar la información o cuál es el texto más adecuado para responder cada aspecto de las preguntas. Igual se encuentran fáciles los temas, más que todo porque está separado en hegemonía y sociedad civil Exacto. y Sí, sí, sociedad sí. política. Sí, se encuentra fácil, sí. Porque en realidad a mí lo que me importa es ver cómo ustedes construyen la respuesta. Por eso tampoco me preocupa que ustedes no sepan la pregunta que voy a tomar, sino que, digamos, el asunto está en cómo ustedes responden, de manera escrita ahora, ¿no? Entonces, de Elías están los textos subidos el 14 de septiembre, y después pasamos a Bourdieu, que hay una ficha en PDF, donde aparece la vinculación de los conceptos. Y por último tienen la Escuela de Chicago, que se subió la semana pasada, 12 de octubre, y de la que hay uno repetido, ¿se acuerdan? No sé por qué no se me... Quiero eliminar y no me lo elimina, pero son dos textos de la Escuela de Chicago y ahí también aparece puntualmente lo que se pregunta, ¿sí? Esa es la guía de textos. ¿Estamos acá con la guía de textos? Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Entonces, muy importante, utilizar, digamos, las citas textuales para ejemplificar lo que ustedes están diciendo. Digamos, no estaría bien contestar una pregunta si la respuesta está basada en
en citas textuales sin explicación personal. Entonces recuerden siempre comenzar, digamos, a desarrollar la respuesta a partir de lo que ustedes han comprendido y utilizar la cita como ejemplo, ¿sí? Aunque ¿Qué no es más? meramente necesaria la cita, ¿no? Exactamente, eso también iba a decir, no es necesario citar. Una cita si le parece que esa cita va a explicar más lo que uno está diciendo, pero no es que hay que citar sí o sí, ¿no? A ver si me estoy olvidando de algo, no, creo que no. Creo que no. ¿Alguna pregunta más? No por ahora. En los apuntes de la escuela de Chicago, Sí, hay dos que están repetidos, ¿no? sí, hay dos que están repetidos. Sí, Pero para responder la pregunta trabajaríamos más con el que habla de metodología o el de las ciencias sociales. el que habla de metodología, El exacto. de desarrollos metodológicos. Exacto, el desarrollo metodológico. Ok. Exactamente. Sí. Sí, Paulina, ¿vos tenías una pregunta? No, profe. Por ahora Bien. no. Pensé que se habían chocado las voces. Bueno, entonces, ese sería el parcial. La idea es que ustedes ahora empiecen a realizarlo. Sí o sí el lunes tiene que estar contestado. No nos podemos, o sea, no puede pasar que, no sé, llegue un día después a entregarlo. Bueno, aparte que va a estar consignado en el Classroom, porque tenemos los tiempos muy apretados. Entonces es importante que si lo pueden entregar antes, mejor, pero el lunes que viene tenemos como fecha de entrega límite. De entregarlo antes, Sí. ¿se corrige antes? Como para saber la nota. Sí, sí. Dado que estamos con los tiempos tan justos, sí, totalmente. Lo que vamos a hacer el lunes es, ustedes me van a ir diciendo si necesitan la clase del lunes para terminar el parcial o, digamos, ya todo el mundo lo terminó y todo el mundo ya lo tiene resuelto y tenemos la clase. Profe, de entrada creo que le decimos que lo vamos a necesitar. Bien, bueno. Porque perfecto. estamos con un montón de cosas y seguro Bien. que hasta el último día estamos respondiendo. Claro, por eso Además, profe, el lunes que viene, si no me equivoco, Ajá. ¿qué día cae el lunes que viene? Cae 25. Bueno, el lunes que viene tenemos presentación de un trabajo monográfico Ajá. y la tenemos presencial, claro. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, entonces ya quedamos que el lunes ustedes lo toman para responder, para terminar, digamos. De todas formas, cualquier pregunta me van escribiendo o lo van poniendo en el muro para que todo el mundo lo vea y vamos, digamos, cualquier duda voy a estar ahí para ayudarlos, así que en eso no tengan dudas de escribir. Cualquier pregunta así que les parezca insignificante, háganla igual porque siempre suma y siempre ayuda preguntar. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. No. Después, cuando yo les dé las notas, les voy a escribir en el muro como una consigna para el coloquio. Porque en general con todos los cursos tuve una clase antes del coloquio como para contar en qué consiste un coloquio oral. Con ustedes no voy a tener esa clase, entonces yo voy a armar como una consigna escrita que la voy a poner en el muro, entonces ustedes van a tener una guía, los que tengan que hacer el coloquio, de cómo hay que realizarlo, cómo hay que organizarlo. El coloquio es individual, igual que el parcial. Esto sé que es obvio, pero por las dudas lo aclaro. Profe, perdón, Sí. Esto quizás es un comentario que no sé si está muy adecuado, pero me parece que en el caso de que haya coloquio, no es demasiado extenso tener que presentar un parcial completo,
porque las preguntas de los parciales, si bien son preguntas individuales y son preguntas que quizás no son tan extensas, a la hora de la oralidad, para presentarlo en 10 minutos a 7 preguntas o a 6 preguntas, y más que todo en el plano sociológico me parece que es como muy poco tiempo para mucha cantidad de temas. Quizás estaría bueno que tengamos que elegir un teórico o algo así, porque eso sería incluso más accesible en relación al tiempo. Bueno, eso... O bien, Sí, yo iba a plantear o lo bien mismo. relacionar a los teóricos de cada parcial, pero así, muy resumidamente, digamos, contrastar la propuesta de cada uno, pero no explayarnos, digamos, Exacto. como lo hicimos en el examen. Eso iba a decir, que no es que ustedes tienen que hablar de todas las preguntas, sino que pueden elegir, no sé, imagínense el primer trabajo, los Más que nada clásicos. lo que ella dice es como hacer un cuadro conceptual, o sea, una Claro, guía, tipo un árbol exacto. donde arrancás con el primer teórico que vimos y explicás un poco la teoría que tenga o la propuesta o el pensamiento y así vas desglosando de a poquito todo. Exacto, como No un como mapa que vas a conceptual. explicar cada respuesta que diste en tu pregunta. Exactamente, esa es la idea, lo que dice Paulina. Pero el que quiera, por ejemplo, dentro del primer trabajo elegir 2 autores, tampoco está mal. Y compararlos, por ejemplo. Yo me refiero dividí, digamos, primer y segundo parcial como para que ustedes tengan una guía de los temas, de lo que yo voy a tomar en el coloquio. Después también es creatividad el que haga el coloquio, de cómo lo presenta, si decide comparar, si decide hacer un mapa conceptual, sin caer en explicación, digamos, teórica y puntual de cada uno de los autores, que sí, 10 minutos no alcanzarían, ¿no? Por eso también les pongo un tiempo, no solamente porque tiene que hablar todo el que tenga condición de promoción, sino para que ustedes se limiten a hacer un proceso de abstracción, ¿no? Entonces, por eso Ok, es... perfecto, profe. por eso es por eso me refería a los trabajos, pero ustedes pueden, es como para decir, el coloquio no tiene que ser de todos los temas vistos en el año, ¿no? Obviamente que ustedes tienen que tener un manejo de los autores, pero para poder resolver esta actividad, yo solamente propongo la elección de uno de los 2 trabajos. Eso lo voy a aclarar también en la consigna, me parece importante lo que preguntó Francisco. Bueno, entonces, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, quedamos acá, ahora entonces ustedes comienzan con la respuesta del parcial y yo ya lo pongo como tarea para que ustedes lo suban el próximo lunes. Y nos vamos comunicando por acá, porque el próximo encuentro ya es directamente en el coloquio. Cualquier consulta podemos enviarle a su mail. Sí, mail o por acá. Todo el mundo tiene mi mail, ¿no? Sí, no hay problema. Sí. Profesora, más o menos, ¿cuándo estarían las notas del parcial? Y si ustedes entregan el lunes, bueno, ese lunes no sé si voy a poder, porque voy a estar hasta el último minuto esperando que suban, pero quizás el martes ya estén. Sí, para que ustedes puedan organizarse. Así que por eso no va a haber problemas. Profe, ¿es Sí. necesario la utilización de un apoyo visual tipo PowerPoint o algo de eso en un coloquio? No es necesario. Si ustedes lo quieren usar, no hay problema. Yo por una cuestión de que si es presencial, digamos, me da cosita llevar la computadora, pero de hacerlo virtual sí lo presento por acá, digamos. Claro, exacto. Si es presencial, vieron que tenemos los monitores, las pantallas, pero bueno, eso ustedes me tendrían que avisar con tiempo para que yo pida... No tengo que pedir nada. Se pide el control y ya está. Lo único que no lee la pantalla es PowerPoint. Pero si se hace en otro formato, se puede hacer. Claro, igual también se puede, creo que hay un cable HDMI en el instituto, Exacto. así que se puede hacer, no sé, si llevas la compu, puedes Claro, también, a pesar de que Claro, sea PowerPoint. exacto. es Eso que sería... por seguridad no la llevaría, por eso. Claro, exacto, sí, por eso
La otra vez en un curso no encontramos el cable HDMI, no pudimos pasar nada, pero bueno, nada, no nos percatamos antes, pero está la posibilidad, eso quería decir. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Comentario? No, profe, si por ejemplo en los dos parciales no llegamos al 8, al coloquio no lo hacemos, ¿no es cierto? Exacto, el que no llega al 8 pasa directamente a final, tienen un montón de fechas. La primera fecha es diciembre, primeros de diciembre o última de noviembre, Ok. y después tienen en febrero y así. Ah, buenísimo. Y los Sí. parciales no son promediables, ¿no? No, tiene que ser Perfecto. 8 y 8, sí, exacto. Exactamente. Bueno, entonces, estamos hasta acá y nos vamos comunicando. En principio nos vemos